Hola, soy Víctor Manuel Gómez y te doy la bienvenida a mi curso de Diseñanit 9 en YouTube. Recuerda que tienes más contenido en este mismo canal y en mi blog sobre tricotosas en knitstudium.com. Vete a Diseñanit 9, que está en el menú principal de mi blog, y encontrarás todos los cursos, videotutoriales con diferentes tricotosas y enlaces para descargar contenido gratis para Diseñanit. En esta nueva parte del curso voy a mostrarte cómo convertir un diseño de una tarjeta perforada en un archivo tag para utilizarlo posteriormente y siempre que lo quieras en cualquier muestra o prenda de punto. Hay que tener en cuenta estos dos puntos para realizar correctamente el proceso. Uno de ellos es contar los puntos horizontales y verticales del diseño, es decir, los puntos y líneas. Y dos, cortar y enderezar la imagen si fuera necesario. Yo me he descargado esta imagen de internet. Es el diseño de una tarjeta perforada. Lo primero que he tenido que hacer es contar los puntos horizontales. Os recuerdo que la mayor parte de las tarjetas perforadas suelen ser de 24 puntos, pero no siempre. Y también he tenido que contar los puntos verticales de mi diseño. Ya sabes que el diseño es, en este caso, lo que se encuentra en este recuadro. Las dos líneas finales y principales del diseño son para realizar un bucle en la tarjeta perforada y las dos líneas verticales de puntos son para introducirlo en el alimentador de tarjetas de la tricotosa. Por lo tanto, no valen tampoco. Lo que es el diseño en sí es lo que se encuentra en este caso en el recuadro, pero tened en cuenta que algunas veces este recuadro no está. Yo he contado que son 24 puntos horizontales y 52 verticales. Yo os recomiendo que renombréis el archivo en el sistema operativo y pongas los puntos y las líneas del diseño para que luego sea más fácil recordarlo e introducirlo en Diseñanit. El proceso tienes que realizarlo en la última sección de Diseñanit, que es Diseñanit Graphics Studio. Hago clic, pulso el icono de la carpeta para buscar mi archivo. Lo selecciono y abrir. Ahora lo que tengo que ver es si mi imagen está correctamente recortada y enderezada. Lo mejor de todo es solamente recortar que quede nuestro diseño. El resto no es necesario. Yo estoy viendo que esta imagen está un poco torcida hacia la derecha. Por lo tanto, le voy a enderezar mejor. Voy a Imagen, Rotar y Alta calidad. Aquí voy a introducir menos 0,5. Menos porque lo que quiero es que vaya hacia la izquierda. Si quiero que vaya en dirección a las agujas del reloj, tengo que quitar el negativo. Pulso OK y ya lo tengo. Ahora voy a recortar la imagen. Para ello selecciono esta herramienta y hago clic y selecciono exactamente lo que es el diseño de la tarjeta perforada.
Seguidamente voy a imagen y recortar. Si te has equivocado o no te ha gustado el recorte, vuelves de nuevo a imagen y revertir el proceso. Y vuelves a realizarlo. A mí me había quedado bien, pero quiero que sepas cómo echar hacia atrás. Imagen, recortar. Ahora voy a ir al icono del mago. Voy a seleccionar diagrama porque esto no es una imagen. ¿Ok? Aquí tienes que introducir el ancho y aquí el alto. Es decir, los puntos y las líneas. Como yo lo había grabado en mi propio archivo 24×52, me es fácil recordarlo. Como yo había hecho anteriormente una prueba, ya lo tenía. Tanto es 24 y 52. Como mi diseño está hecho en blanco y negro, para que lo vea bien voy a escoger otro color. Por ejemplo, que la rejilla sea de color roja. Y luego esto es jugar con ello porque depende cómo sea el tamaño de tu punto, puede ser necesario que en este caso sea pequeño o bien que sea grande. En mi caso yo creo que tiene que ser más tirando a grande porque ocupa bastante el propio diseño. Y aquí tenemos que activarlo porque nos puede ser necesario para poder mover las 4 esquinas o los 4 nodos de forma independiente. Aplicar. Ya estáis viendo que me ha quedado bastante bien. Y OK. Aquí tenéis una ventana para seleccionar correctamente la sensibilidad al color negro. Esto es bueno que lo pruebes porque si ahora le pones mucha sensibilidad, aplicar, como ves, lo está haciendo bastante bien. Si le pones poca sensibilidad, aplicar, también lo está haciendo bien porque esta imagen tiene muy buena calidad. Pero esto tendrás que ir probándolo dependiendo el diseño que quieras convertir para que DesignNet te lo reconozca lo mejor posible. Yo creo que así está perfecto. Ya le voy a dar OK. Los 4 nodos que tengo en las 4 esquinas los puedo mover a mi antojo si fuera necesario. Yo lo tengo creo que bastante bien colocado. Lo voy a dejar. Y este de aquí también lo puedo mover. Es tan sencillo como pinchar y arrastrar para que todo quede, para que todos los puntos queden bien centrados dentro de las casillas. Si está todo correcto y está bien, yo le doy a OK. Aquí no suelo cambiar los colores. Ahora lo que estoy realizando es un diseño de una tarjeta perforada, pero en otros vídeos realizaré cuando es la imagen a color. Pulso OK, le digo que sí, me dice que la imagen ha cambiado y que tengo que grabarla. Puedo aceptarlo o no, según desees. Y ahora mismo, cuando termines el proceso en la última sección, DesignNet automáticamente te lo va a llevar a la tercera sección, que es Step Designer. Esta sección, como su nombre indica, es creador o diseñador de puntos. Y aquí vamos a poder realizar lo que deseemos con nuestro diseño. Ahora automáticamente va a aparecer Firais, que es un entretejido a 2 colores. No está activado el cambiador de colores. Y mi tricotosa. Aunque esto no es importante porque se puede cambiar luego.
Bien, ahora lo importante que tenemos que hacer es lo siguiente. Tenemos que decidir qué color queremos de fondo y qué color queremos de contraste en este diseño de Fair Ice o estilo noruego. ¿Cómo lo sabemos? Es muy sencillo. Tienes los dos colores, blanco y gris. Y debajo de cada color hay una aguja. Cuando la aguja es corta, es el color de fondo. Cuando la aguja es larga, es el color de contraste. Y si lo quieres cambiar, es tan sencillo como hacer clic sobre ella y se intercambian. Yo voy a dejar como color de fondo el color oscuro y el color de contraste o el color del motivo en color claro, es decir, blanco. Si quieres cambiar el color, tienes que ir a este icono. Te mostrará los dos colores que actualmente tiene este diseño y haz clic sobre el que quieras cambiar. Yo voy a cambiar el gris por el color negro. Aquí puedes escoger el color deseado. Yo voy a bajarlo hasta abajo del todo para que la saturación sea completamente negra. Puedo aplicar el color y ver si me interesa o no. Si quiero lo puedo volver a cambiar, aplicar color, pero lo voy a dejar en negro. Aplicar color y OK. Si esta ventana no está o la cierras sin darte cuenta, para volver a mostrarla tienes que ir a View y aquí activar Jar Symbols. Con la rueda del ratón puedes ampliar o reducir la imagen. También puedes utilizar estos iconos. Y también puedes visualizarlo de varias formas. Puedes activar y desactivar la rejilla o cuadrícula y también puedes mostrarlo como si fueran puntos. Y lo más importante que tenemos que hacer en esta sección es comprobar que nuestro diseño se ha convertido de forma correcta. Para ello me pongo la imagen original y compruebo a ver si todo coincide. Luego está todo correcto, pero también puedes modificarlo a tu gusto. Para ello tienes que escoger la herramienta lápiz y seleccionar uno de los dos colores para dibujar sobre tu diseño. Si yo quiero añadir puntos negros, selecciono el color negro y como puedes ver puedo hacer y modificar según yo desee el diseño. Voy a echar hacia atrás y si quiero pulso el color blanco y lo que hago es pintar sobre el blanco, sobre el negro. Voy a echar hacia atrás. Como había indicado anteriormente que lo iba a tejer en Firale, sería bueno comprobar cuántos puntos de un mismo color hay en una línea. Te recuerdo que cuando tejes en Fireye, como por la parte de atrás de tu tejido tienes unos hilos flotantes, si tuvieras muchos puntos de un mismo color sin cambio a otro color, puede que se te generen como pequeños agujeros en el tejido. Lo adecuado es que no haya más de 6 puntos de un mismo color. Pero yo estoy viendo que aquí hay, por ejemplo, aquí estoy viendo muchos puntos de un mismo color. Para no tener que estar comprobándolo línea a línea visualmente, podemos hacer que DAG nos lo verifique. Para ello hay que ir al menú Chequear y
esta opción que son los hilos flotantes. Aquí tenemos que indicar cuántos puntos de un mismo color aceptamos. Yo voy a poner, por ejemplo, 6 y pulso OK. Como puedes ver en la imagen, me ha indicado aquellas líneas donde hay más de 6 puntos de un mismo color. Por ejemplo, aquí. Veo que aquí hay 7 puntos u 8 puntos, lo cual considero que puede estar bien. Pero esta línea de aquí veo que es un poco exagerada. Son demasiados puntos para esta técnica, para la técnica del Fire Ice. Con lo cual yo voy a coger el lápiz, voy a seleccionar el color negro aquí y otro aquí. Pero esto va a cambiar el diseño. Puede que te guste o no te guste, depende de ti. Pero claro, es importante que si hay una línea con muchos puntos de un mismo color, es probable que te ocurra lo que te he comentado anteriormente, pero esto deberías de verlo o hacer una prueba de tejido para ver si eso te ocurre. De todos los modos, si aquí no hubiera hecho esto, tendría una línea, tendría un hilo flotante por la parte de atrás excesivamente largo. Lo voy a desactivar. También te voy a mostrar cómo realizar el mismo proceso, pero si lo queremos tejer en Jacquard, en este caso a 2 colores. Voy a opciones, método de tejido, escojo Jacquard a 2 colores, activo el cambiador de colores, tu tricotosa y OK. Ahora, para saber cuál es el color que tiene que ir en el alimentador A o en el alimentador B de tu cambiador de colores, tienes que ir a esta opción, paletas, memo, y es muy sencillo. El 1 es el alimentador A y el 2 el alimentador B, y así sucesivamente. Por lo tanto, si yo quiero que el color del fondo que sea el blanco, tendrá que estar en el alimentador A, que le corresponde el número 1, y en el alimentador B, que es el 2, va a ir el color negro. Acepto. Y por último, y muy importante, cuando ya tengas realizado tu diseño, tienes que ir al disquete para grabarlo. Lo voy a dar a guardar. Y el paso más importante que tienes que realizar es comprobar que la repetición de este diseño se hace de forma correcta. Para ello tienes que ir a Vista, Repeticiones, y aquí puedes poner la cantidad deseada, pero simplemente para comprobarlo es suficiente con poner 3 y 3. OK. Y como puedes comprobar, tienes unas guías de color rojo que te muestran cada repetición. Si tú, por ejemplo, quisieras arreglar algo que ves que está mal en dicha repetición, es lo mismo que he comentado anteriormente. Escoger la herramienta lápiz, escoger el color, y yo, por ejemplo, voy a hacer aquí 3. Como puedes ver, se me ha repetido en todos los paneles que les rodean. Voy a darle hacia atrás. Es importante que lo grabes siempre que hagas una modificación y ya lo podrías usar en cualquier prenda este diseño o incluso hacer una muestra de tensión rápida con él. Espero que te esté ayudando este curso a utilizar DiseñaNet, por lo que me gustaría que me dejaras tu opinión en los comentarios. Si te ha gustado, dale un me gusta. Si no estás suscrito, por favor suscríbete, ya que me ayuda mucho, y nos vemos en el siguiente vídeo. Muchas gracias, saludos.